Muy bien, quiero, para quienes estuvieron el domingo pasado, quiero seguir la línea que nos obligaba, nos alcanzamos a profundizar completamente, nos quedó un punto pendiente del domingo pasado. Y quiero hacer una rápida memoria para lograr mis objetivos de poder alcanzar lo que quiero en esta mañana. ¿Ya? Gracias, Carlos. Gracias. Muy bien. Carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Ya en esta rápida memoria, el domingo pasado abordamos esta sección, este pasaje del capítulo 4, verso 1 al 6 de la carta a los Efesios. Y toda esta sección de estos 6 versículos tiene 3 grandes temas y fuimos abordándolos cada uno de ellos. ¿Ya? Recordemos que Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso, iglesia que está en un contexto muy difícil de mucha oposición idolátrica, inmoralidad, en fin. Pero en medio de ese contexto, la iglesia está llamada a ser sal y luz del mundo. ¿Ya? La iglesia tiene que brillar, tiene que impactar su entorno. La iglesia está para cumplir esa misión. ¿Ya? Para ser reflejo de la gloria de Dios. ¿Ya? Para transformar el entorno. ¿Ya? De tal manera que, hermano, en ese sentido, Pablo le hace un fuerte hincapié a los hermanos en torno a eso. Igualmente hoy día, para ti y para mí, hermanos, estamos llamados para llevar la gloria de Dios, para transformar en nuestro entorno. Somos reflejos de su gloria. Y hay, como decíamos en esta sección, algunas palabras claves que nos van a ayudar a profundizar bien el andar, vocación, digno. Profundizamos en cada uno de estos términos, se acordarán, y aquí tenemos un pequeño bosquejo, 3 puntos importantes del capítulo 4, verso 1 al 6. Y lo primero que vemos con absoluta claridad aquí es la súplica de Pablo, el ruego. Y Pablo dice: yo pues preso en el Señor, os ruego. Es una súplica, es un ruego, es un clamor. ¿Ya? Dice Pablo, dice preso, y entendemos que hay una literalidad en las palabras de Pablo. Efectivamente él estaba preso en Roma, ¿ya? Pero hacíamos un énfasis doble sobre esta expresión de Pablo. No solo estaba preso en Roma por causa del Evangelio, por predicar el Evangelio, ¿ya? Ese fue el costo de mantenerse fiel a su llamamiento, caer preso. Y como muchos de los primeros cristianos, el costo aún fue más elevado. El costo para muchos fue entregar sus vidas por causa de este Evangelio. Tremendo. Y aquí Pablo estaba sufriendo el costo de su fidelidad a su llamamiento. Estaba preso en Roma. Pero no solo Pablo estaba preso por el Evangelio, por causa del Evangelio, sino que Pablo estaba preso del Evangelio. Estaba preso de Cristo. No sé si logran captar las diferencias. En muchas expresiones Pablo dice yo, siervo, que la traducción más precisa y exacta sería esclavo de Jesucristo. Estaba preso en Roma, pero estaba preso de Cristo. Es decir, toda su vida, su mente, su deseo, su pasión, sus anhelos, era Cristo. Era Cristo. Por eso Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. O sea, hermanos queridos, dentro de
Voy a comentar un poco estas expresiones. Mire, dentro de todos los anhelos legítimos que tenemos aquí abajo, muchos son válidos y está bien. Dentro de los muchos deseos, está bien. Dentro de los muchos anhelos del corazón, dentro de los muchos proyectos aquí abajo y en el ahora, Pablo dice, hay uno que está sobre todos, y este es Cristo. Si es simplemente una cuestión de prioridad y de orden. Cristo es todo, dice Pablo. De tal manera que para mí el vivir es Cristo, y si muero, no es pérdida de nada. Todo lo contrario. Para mí, dice Pablo, el perder mi vida es ganancia. Son conceptos que determinaron las creencias y las profundas convicciones de fe de un hombre como Pablo. Y estando preso en Roma, él dice, ruego. Hay una súplica, como hemos dicho. Y su ruego era en favor de los hermanos de la iglesia de Éfeso. Os ruego, hermanos, les suplico que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Ya? Ustedes son hijos de Dios, han sido llamados a ser el pueblo de Dios, han sido llamados a ser santos. Entonces Pablo apela a una cuestión que es consecuente o es consecuencia. Entonces andemos a la altura de ese llamamiento. Y en el verso 3 de este capítulo 4 están las marcas de este llamamiento. Algo de eso comentábamos el domingo pasado. ¿Ya? ¿Cómo se debe andar? Con toda humildad, con mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Son las marcas de este llamamiento. Pablo le está diciendo eso a los hermanos. Ustedes han sido llamados para ser pueblo de Dios, para ser su iglesia. Ustedes han sido llamados para ser hijos de Dios. Anden entonces a la altura de esa santa vocación con la que fueron llamados. Y aquí, como hemos dicho, están las marcas de este llamamiento. Anden entonces con toda humildad, anden en toda mansedumbre, con paciencia anden, soportándose mutuamente los unos a los otros en amor. ¿Ya? Y lo que nos quedó pendiente era lo que encontramos en el verso 4 y 6. Vamos a la lectura, ¿les parece? Miren. Verso 4 y 6. Esto nos quedó pendiente desde el domingo pasado. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y aquí Pablo enumera algunas cuestiones fundamentales. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. ¿Cierto? Tremendo. Entonces, hay una súplica de Pablo, como hemos dicho, donde ruega para que los hermanos se conduzcan a la altura de ese llamamiento. Y después le dice, estas son las marcas de este llamamiento. Y estas marcas, y vuelvo a hacer el énfasis del domingo pasado, dice, con toda humildad, mansedumbre, con paciencia, aprender a soportarse, a tolerarse mutuamente. Todas estas marcas de este llamamiento que deben evidenciarse y expresarse en la conducta del cristiano, tienen que ver esencialmente con una cuestión del carácter. Del carácter. ¿Cómo debemos andar? Aquí
La palabra nos dice claramente, estas son cuestiones del carácter. ¿La paciencia tiene que ver con el carácter? Absolutamente. ¿El dominio propio tiene que ver con el carácter? Absolutamente. La capacidad de soportar al otro y que me soporten a mí, porque eso es lo que está diciendo Pablo, ¿tiene que ver con el carácter? Absolutamente. Son cuestiones, es decir, la marca de este llamamiento son cuestiones del carácter. Y si hay un área compleja en nuestras vidas de la cual Dios está interesado en trabajar, ¿saben cuál es? El carácter. Nuestro carácter. Tu carácter, hermana, hermano querido, nuestro carácter. Dios está empeñado en trabajar en nuestro carácter. Y Pablo dice que se evidencian entonces las marcas de un carácter transformado. Toda paciencia, toda humildad, con mansedumbre, que puedan soportarse, que puedan tolerarse en amor. Y hay un término que el domingo pasado no lo abordamos. Pero mire, vamos al texto ahora, avanzando. Pablo les dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Ya? Y ahí hace una lista de cuestiones que son los fundamentos de nuestra unidad. ¿Ya? Los fundamentos de nuestra unidad. Por lo tanto, de los versos 4 al 6 hay un llamado a la unidad. Pablo está llamando a la iglesia de Éfeso que sea una iglesia unida. Hay un llamado a la unidad. ¿Ya? Acuérdense que en primer lugar había un ruego para que los hermanos se conduzcan y vivan a la altura de ese llamamiento. Ahora Pablo llama y ruega para que la iglesia viva, ¿cierto?, unida, como tiene que vivir. Y establece el apóstol Pablo cuestiones que son fundamentos de esta unidad. Cuestiones que son fundamentales. ¿Ya? Y de esto vamos a ir avanzando un poquito. Sobre la unidad de la iglesia. ¿Ya? Pablo deja muy claro, y la palabra nos dice muy claro, que esta unidad de la iglesia es una unidad que proviene del Espíritu. Amén. No es una cuestión únicamente de propósitos humanos afines que nos unen. Que está bien. Pablo aquí deja muy claro que la iglesia se diferencia de cualquier otra organización. Así es. ¿Por qué? Porque en medio de la iglesia está la presencia del Espíritu. Amén. Y eso hace que la iglesia sea distinta a cualquier otra organización, a cualquier otro encuentro, a cualquier otra comunidad. La diferencia clave es esta, es la presencia de Dios por medio de su Espíritu en medio de ella. Y Pablo dice que esta unidad de la iglesia es generada, proviene, es dada por Dios, viene de arriba, es del Espíritu. Por eso dice solícitos, ¿en qué? En guardar la unidad de quién? La unidad del Espíritu. ¿Ya? Entonces, mire, estableciendo algunas cositas claras. La unidad de la iglesia es la unidad que proviene del Espíritu, viene de Dios. ¿Ya? Segundo, Pablo menciona cuestiones que son fundamentales, que sostienen o son el fundamento de esta unidad. ¿Ya? Y aquí hace una lista. Tenemos un espíritu, tenemos una fe, podríamos decir, tenemos una esperanza, ¿ya? Tenemos un Dios, tenemos un Padre, tenemos un Hijo, tenemos un bautismo. Es decir, Pablo dice, hay cuestiones de la iglesia que son
que le dan el fundamento a esta unidad. Un Señor, una fe, un Padre, un bautismo, un Dios. Son los fundamentos de esta unidad. De esta lista, hermanos, Pablo dice, la tienes tú, la tengo yo. ¿Me entiendes? El fundamento de esta unidad. Hay un teléfono. Y en tercer lugar, si avanzamos, miren, Pablo dice que cada uno de nosotros somos llamados a preservar responsablemente la unidad. Tres cosas. Entonces, ¿la unidad de dónde viene? Es del Espíritu. Los fundamentos de esta unidad, tenemos un Dios, una fe, una esperanza, un bautismo. Y el llamado es a que cada uno de los creyentes es responsable de preservar, de cuidar esta unidad. Por eso Pablo dice, solícitos ¿en qué? En guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es decir, hermano, la unidad está. La unidad está, porque es de Dios, dada a la iglesia, porque está su Espíritu ahí en medio de ella. La unidad está. La responsabilidad de la preservación, de la conservación, de la profundización de esta unidad es tuya y es mía. Y Pablo dice, ojo, cuidado. El término solícito, ¿qué quiere decir? Atentos, dispuestos. Disposición. ¿A qué? A guardar la unidad. A cuidar la unidad. A preservar la unidad. Entonces, aquello que ya tenemos, dice Pablo, ahora la responsabilidad tuya y mía es ser preservadores de esa unidad. ¿Y qué le parece si vamos un poquito más adentro? ¿Cómo? ¿Cómo? El creyente preserva, cuida esta unidad. ¿De qué manera? La palabra es un fuerte llamado a ser preservadores, cuidadores de esta unidad. ¿Pero cómo? Cuidando del otro. Cuidando del otro. ¿Cómo cuidamos esta unidad? Cuidando el corazón del otro. Cuidando el corazón del otro. Cuidando el carácter. ¿Y el carácter de quién? Mire, yo le doy un aplauso. Sí, es que de eso está hablando Pablo. Dice que la unidad es del Espíritu. Hay un fundamento único que todo está modificado sobre ese fundamento. Un Dios, un Padre, una fe, un bautismo. Y ahora Pablo dice, cuiden, porque esa es una responsabilidad de cada creyente. Cuiden, preserven esta unidad. ¿Y cómo? Y déjeme decirle que lo que dijo el Quique es la cuestión esencial de cómo tú o yo somos preservadores, cuidadores, estimulamos, cuidamos esta unidad. ¿Por medio de qué? De nuestro carácter. Porque déjame decirte que lo que más trae quiebres es una cuestión de carácter. Déjame decirte que las estadísticas nos dicen que los matrimonios que hacen promesas, como el común de todos los matrimonios de amor eterno, se aman y son honestos.
Pero hoy día las estadísticas nos dicen que casi el 50% de los matrimonios termina por separarse. Y sabe, los estudios nos dicen que una de las razones fundamentales no es porque no se amen, es el carácter. El carácter. No lo soporto. No me gusta esto, no me gusta esto otro. No tiene paciencia. No hace... El carácter. Se enoja rápido. El carácter. El carácter. Entonces, mire, siguiendo la línea de Pablo y el pensamiento de Pablo, ¿qué es lo que puede dañar la unidad de la iglesia? Pablo dice el carácter. El carácter. Y dice en este llamado: solícitos, estén atentos, dispónganse a preservar, a guardar la unidad. Y el término clave aquí es vínculo de la paz. ¿Qué es un vínculo? La relación. Algo que une. Algo que une. Entonces, Pablo, ¿qué es lo que puede contribuir a la preservación de esta unidad? Es que nuestro carácter, nuestras conductas, nuestras acciones siempre sean, que nuestros vínculos sean buscando la paz. El amor, que es el vínculo perfecto. Todo tiene que ver con el carácter. Todo tiene que ver con el carácter. ¿Ya? Por eso es bueno detenernos y analizarnos. Y hacer introspección de nuestra vida, de nuestra conducta, de nuestro carácter. Hacer revisión. Solícito de guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Desde este llamado a la unidad, fíjense que el apóstol Pablo ahora avanza estableciendo el fundamento de la unidad, en este llamado a la unidad. Como hemos dicho, ¿cómo se preserva esta unidad? Ahora el apóstol Pablo avanza de la unidad a la diversidad. Primero deja claro el fundamento de la unidad. Ahora, como dice la palabra, verso número 7, entramos a una cuestión distinta, es la diversidad. Pero a cada uno de nosotros le fue dada la gracia conforme a ¿qué? A la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Aleluya. Ese es Cristo. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Entonces Pablo ahora comienza a hablar de la diversidad de dones y de ministerios dentro de la iglesia. Pero como ya había hablado de la unidad y había dejado claro el fundamento de ella, ahora Pablo habla sobre la diversidad de dones, diversidad de ministerios en medio de la iglesia. Mire, y este es un tema tremendamente interesante y práctico. ¿Ya? Dentro de la diversidad de dones, la palabra nos dice que el Espíritu Santo repartió los dones y los dio como Él quiso. ¿Qué quiere decir esto? Que tú y yo, siendo parte de la iglesia creyente, el Espíritu Santo ha derramado sobre ti un don. Y no solo un don, dice Pablo aquí en este pasaje, que Dios también
por el Espíritu, ha dispuesto también ministerios. A unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Profetas y maestros. Entonces, de esta unidad, ahora Pablo está entrando a esta diversidad en la iglesia. Hay diversidad de dones. Hay diversidad de ministerios. Y no solo, mira, hay diversidad de dones y ministerios. Tenemos diversidad de caracteres. Pero, si estamos unidos a Cristo, si estamos encaminados a la meta de llegar y a ser semejantes a Cristo, entonces, mire, diversidad de dones, diversidad de ministerios. Pero todo esto tiene un propósito, tiene un fin, un para qué. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Verso 12. Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Mire, si usted tiene su Biblia ahí en sus manos, ponga atención a todos los para que hay en esta sección. Y estos para nos dan a descubrir el propósito. ¿Para qué Dios derramó diversidad de dones? ¿Para qué Dios estableció diversidad de ministerios? ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? Para perfeccionar a los santos. Para perfeccionar a los santos. ¿Para la obra de qué? Ministerio. Del ministerio. ¿Para qué más? La edificación del cuerpo. Para edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué más? Para la unidad de la fe. Para la unidad de la fe. El conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, mire, hermanos queridos, habiendo diversidad de dones y habiendo diversidad de ministerios, todo ello tiene el gran propósito de exaltar a Cristo y darle a Él la gloria. Y para edificación del otro, para crecimiento del otro, para que la iglesia se edifique y se construya. Es decir, hermano, tú estás, yo estoy en los dones, en los talentos, en los ministerios que Dios ha derramado, para bendecir al otro, para edificar al otro. Y si esa dinámica se produce de manera continua, tú con el otro contigo, entonces toda la iglesia es edificada. Y los dones tienen que ser puestos en servicio. Y los ministerios tienen que desarrollarse. Y los ministerios son llamados más particulares, más especiales. Pero que todos tienen el fin de edificar a los santos para el crecimiento, para la obra, para el ministerio. Aunque el Señor dio dones a todos los hombres. Aunque Aún a los rebeldes. el Señor dio dones. Para la iglesia, Sí. a los hijos. Entonces, hermanos queridos, tenemos un tremendo desafío a partir de esta palabra. Amén. Déjenme hacer mención a algunos conceptos que están ahora en mi mente. Miren, entendiendo las diferencias de personalidad, pero no puede ser que tú creyente, yo creyente, miembro de la iglesia, en medio de ella pasen los años, las décadas y no haya servicio
Dios te ha dado un don. Tienes que colocarlo para el servicio, para la gloria de Dios y para edificación de los demás. Amén. Que Dios levante ministerios en medio de su iglesia en este tiempo, entre nosotros. Y gloria a Dios por aquello que está haciendo en términos de llamamiento. ¿Sabe? Hay personas aquí entre nosotros que están en un llamamiento particular con Dios hacia el ministerio. Evangelistas, pastores, maestros, misioneros. ¿Entiendes? Que Dios haga esa obra entre nosotros y su Espíritu Santo se mueva en libertad. Y esta iglesia va a seguir siendo edificada. Amén. Porque el Espíritu Santo tiene que moverse en medio nuestro, hermano. Él es el que reparte los dones y los ministerios. Cristo los estableció. Los dones son repartidos por el Espíritu Santo, dice. Y la finalidad, la edificación, el crecimiento de la iglesia. La finalidad, la madurez, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La madurez. Para que ya no seamos más el para, niños fluctuantes, madurez, hermano. Madurez. Llevados por doquier a viento de doctrina y estratagema de hombre, dice, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Más que nunca, hoy día, en los tiempos en los que estamos, tenemos que ser bien edificados, hermanos, y bien fundamentados, para no ser llevados por doctrinas de error y de engaño. Tú tienes un don, tienes un talento. Dios puede llamarte a un ministerio particular. Yo te diría, ¿no sería bueno decirle, Señor, aquí estoy? Aquí estoy. Amén. ¿No sería bueno decirle al Señor, sabe, llevo 10, 15 años en esta iglesia, voy, me siento? ¿No sería bueno decirle, Señor, aquí estoy, entrego mi corazón, entrego aquello que es tuyo al final de cuentas, aquello que me has dado, para colocarlo para la gloria tuya y al servicio de los demás? Amén. ¿No sería bueno decirle al Señor, Señor, yo quiero aportar a mi iglesia? No sé cómo hacerlo. Quiero que me des las capacidades, los dones. Quiero que hagas conmigo. Quiero aportar al sueño de una iglesia que va creciendo, que va siendo edificada, donde la palabra es centro, donde Cristo es centro. Quiero aportar a una iglesia que sea faro en medio de esta comunidad, como era el gran llamado de Pablo para la iglesia de Éfeso. Mire, quiero decirte algo que es muy personal, o sea, muy de convicción personal. Creo que cada cierto tiempo y no tan distanciado debiéramos decirle al Señor, aquí estoy. Amén. El llamamiento tiene que ser renovado, el compromiso tiene que ser renovado, la disposición de decirle, Señor, aquí estoy. Aquí estoy.
quiero rendirme, quiero entregarme, quiero colocarme en servicio de Él. Y ahí como están, sentaditos, yo te invito a inclinar el rostro, nuestros rostros.